es el coordinador pedagógico de la carrera de enfermería. Bueno, y acá tenemos a tres notables hombres y plumas del periodismo. El profesor Claudio Reinaldo Gómez, titular de la materia Comunicación Institucional, creo que todos lo conocen, es imposible también definirlo en muy pocas palabras, un hombre destacado de la cultura de la ciudad de La Plata, donde es oriundo, bueno, muchísimos años en el periodismo de la provincia de Buenos Aires, donde conoce un poco la trama de la comunicación política, y de la comunicación institucional. También nos acompaña Bruno Casenave, un hombre de acá de los medios locales, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Desde el año 94 trabajó en distintos medios comunitarios y en empresas relacionadas a la comunicación institucional. Bueno, trabajó también en el gobierno de La Pampa como director de prensa y bueno, muchas actividades también vinculadas a la comunicación en el Consejo Deliberante de Santa Rosa y en el gobierno de La Pampa. Y por último nos acompaña Lautaro Bentivegna, bueno, donde estudió en la ciudad de Córdoba Comunicación Social, cubrió los juicios de delitos de lesa humanidad para el periódico Será Justicia, colabora con Anfibia, Infojust Noticias y la revista CIMA. Desde el año 2002 está en La Pampa y trabaja en el diario La Arena. Trabajó en el diario La Arena. Y en el año 2015 fundó junto a Matías Zapecno el Festival PAM de Periodismo y Literatura, y desde el año 2016 trabaja en el informativo de la Cooperativa TV, el canal de la Cooperativa Popular de Electricidad. Así que bueno, con estos dos grupos de panelistas, investigadores de mercado de opinión y periodistas, vamos a iniciar un poco esta actividad para trabajar la temática de la confiabilidad de las encuestas. Así que los dejo con Miguel Oliva. Y ante todo también destacar la fantástica labor que están haciendo ahí en el Consejo Profesional de Sociología y en ASRA también, en todos estos temas que tratan un poco de difundir también la métier profesional del sociólogo. Y bueno, agradecerte también esta invitación y a la gente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa. Así que bueno, la idea es transmitir algunas ideas, impresiones, experiencias sobre el tema de la confiabilidad de las encuestas en estudios de mercado y opinión pública. Yo voy a focalizar un poquito más en temas de opinión pública, que es algo que he trabajado más, y bueno, y ver un poquito en estos días en que las encuestas están un poco en el candelero y en discusión las metodologías, los alcances, la posibilidad de hacer pronósticos, la posibilidad de proyectar escenarios a futuro, que yo suelo decir, digamos, que en este tipo de estudios de opinión pública es quizás uno de los pocos temas en metodología de investigación social donde se pide, digamos, pronosticar el futuro con tanta precisión, digamos, ¿no? Todos sabemos que nadie sabe quién va a ser presidente de Estados Unidos en 2030. Bueno, evidentemente tenemos un horizonte temporal en los pronósticos sociales que, bueno, está, digamos, en discusión, y en las metodologías de pronósticos electorales, donde hay tanto en juego en las encuestas de opinión pública, hay, digamos, una demanda, digamos, ¿no?, de precisión y de formulación de metodología que quizás es distinto para otras aplicaciones de métodos. No sé si se ve el PowerPoint ahí. ¿Se ve bien? ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Bueno, voy a empezar comentando algunas cosas. Ustedes deténganme si me extiendo mucho, porque estos temas me gustan. Así que me suelo entusiasmar. Quiero saludar también a los alumnos de las materias de opinión pública. La idea acá también es un poco tratar estas problemáticas de las mediciones de la opinión pública y comportamiento electoral desde un punto de vista más general de las metodologías de investigación social. Quiero decir que el comportamiento electoral es un campo de interés especial en la investigación social, con la creciente difusión de la democracia. O sea, las elecciones son una de las formas de legitimar los gobiernos, hay muchas formas de legitimar los gobiernos, pero hoy en día es una de las formas de legitimación más extendidas, y eso ha hecho
que todo el análisis de encuesta es importante, y pronósticos electorales y comportamiento electoral es importante no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Son instrumentos, ya voy a charlar un poco más específicamente de esto, que se están utilizando en todo el mundo, por más que tengamos problemas técnicos, fallas o pronósticos mal hechos. En casos famosos del Brexit en Inglaterra, el caso de Colombia, en Argentina también hubo discusiones sobre las encuestas pre-paso en agosto. De todas maneras, desde el punto de vista de la investigación social, estas herramientas se van a seguir usando, se van a seguir probando. Yo siempre digo, también voy a detallar un poquito más sobre esto más adelante, que por más inteligentes y lindos que seamos, no podemos saber cuánta gente hay en un país, cuántos pobres hay, cuánta gente va a votar a un determinado partido. Eso es, digamos, para hacer ese tipo de estudios, digamos, de la sociedad necesitamos algún tipo de instrumento, algún tipo de herramienta que aumente nuestra capacidad de percibir cosas. Y en el caso de las ciencias sociales, lo que usamos son herramientas del estilo de las encuestas, censos, registros administrativos, pero quiero decir que eso en general nos diferencia quizás de la reflexión social, de la filosofía. No quiero decir con esto, que a veces me han criticado por esto, que los sociólogos lo único que hacemos es leer encuestas, ¿no? Pero hacemos muchas cosas y es muy difícil encasillar lo que hace un sociólogo. En eso quizás, ¿no? El Consejo Profesional de Sociología tiene un panorama mucho más amplio sobre todas las actividades que hacen los sociólogos y todo el gran campo que tienen de intervención social. Pero quiero decir que esto es algo muy específico de la sociología, aprender a utilizar estos instrumentos de encuesta, aprender a utilizar estos telescopios o microscopios, ¿no? Uno lo podría, digamos, metafóricamente imaginar, pero siempre está este tema. Y por eso, digamos, yo creo que las encuestas van a seguir siendo demandadas, van a tener que ser perfeccionadas. Vamos a charlar un poquito sobre algunos de los problemas que hubo en las encuestas de este año, en las prepaso. Pero quiero decir, digamos, que por esta cuestión, digamos, ¿no? De que necesitamos alguna forma de establecer, digamos, una evidencia empírica sobre lo que decimos, y eso nos excede, trabajamos estos instrumentos y un poco nuestra labor es aprender a utilizarlos de la mejor manera y si tienen problemas proponer nuevas salidas y ver qué otras alternativas creativas, metodologías de investigación tenemos. El comportamiento electoral también es algo muy interesante de estudiar por todas sus relaciones que tienen con fenómenos como el poder, la cohesión social, las demandas de la gente, los liderazgos. En temas de, digamos, de investigación de opinión pública y comportamiento electoral hay que tener en cuenta que hay una oferta política, una serie de partidos, hay una serie de demandas políticas, que es lo que habitualmente captamos en encuestas como problemas de la gente. Todo lo que medimos como imagen de dirigentes, etcétera, etcétera, está asociado, digamos, a esos liderazgos. No hay política sin liderazgo, esto es importante. Y este tipo de demandas que se dirigen al Estado son también captadas por las encuestas y se hace una especie de interfase entre la demanda y el líder. Y así funciona el sistema político y así es la correa de transmisión sobre las elecciones y sobre los votos. Hay, digamos, entonces muchas de estos sistemas de medición que, bueno, van a ir cambian, digamos, por las tecnologías que aplicamos, por el acceso a tecnología de la gente. El caso de los teléfonos es algo muy discutido hoy en día. Se trabaja sobre los temas de qué pasa y qué sesgo tienen estadísticamente las encuestas hechas sobre teléfonos fijos o encuestas hechas sobre teléfonos celulares, qué pasa con las encuestas presenciales de calle, cuáles son los costos operativos, o sea, en metodologías de investigación no solo tenemos que considerar el problema técnico, estadístico y metodológico, sino también obviamente la viabilidad de hacer esto en investigación social. Todos sabemos que la investigación social es cara, cada vez más cara, y digamos, los recursos que tenemos que asignarlos de la mejor manera, y para eso también tenemos algo que decir los sociólogos en este sentido.
digamos, acá lo que digo en este slide es que en cierta medida lo que es el mainframe de la sociología actual, esto lo dice Alberto Marradi, que es un sociólogo muy famoso, una especie de decano de la metodología en ciencias sociales. Hay una especie de maridaje entre lo que es la estadística inferencial y el survey, y eso es, digamos, lo que llama Marradi el mainframe de la sociología ahora. Trato de explicar un poquito esto. En general, las encuestas, con los métodos, digamos, ¿no?, de las bases de datos atributivas que tenemos hoy en día, se han maridado con la estadística en el sentido de que nosotros hacemos muestreos para hacer encuestas. Esto es realmente muy importante en la profesión sociológica en el sentido de que, bueno, si no existiera el muestreo, que es un invento muy maravilloso, a pesar de que no es muy glamoroso, pero es un gran invento, quizás ninguno de los sociólogos que estamos acá presentes podría trabajar si no se hubiera inventado el muestreo. Nos permite estudiar, digamos, toda una serie de fenómenos que no podríamos estudiar sin ese criterio estadístico, digamos, ¿no? Quiero decirlo para hacerlo más claro. Si tuviéramos que hacer censos sobre todo lo que queremos investigar, censos sobre a quién va a votar la gente, censos sobre la pobreza, imagínense que eso sería totalmente inviable económicamente, y en eso, digamos, nos asiste todo lo que es el criterio y la ciencia estadística, y por eso también quiero reivindicar, cuando hablemos un poco de los problemas que ha habido en las encuestas últimamente, la cuestión de también la reflexión técnica sobre este tipo de técnicas estadísticas, cuál es el alcance del muestreo, cuáles son los problemas estadísticos diferenciados de los problemas no estadísticos. Todos conocemos, digamos, que los problemas en las encuestas no solo son, digamos, del muestreo estadístico, sino también sobre la forma de preguntar, sobre los sesgos que tenemos. A veces hacemos muy buenos diseños muestrales y uno llega, por ejemplo, a un edificio, toca a su portero, la persona que te tenía que contestar estadísticamente no te contesta, ¿no? Todos sabemos que hay lugares de muy difícil acceso, por ejemplo, en barrios de muy alto nivel económico-social, también villas, etcétera, etcétera, que en las encuestas de calle es muy difícil acceder. Y esto, lo que quiero decir acá es que se mezcla la cuestión estadística con la cuestión de el conocimiento práctico y realista, y también obviamente económico. Lo mejor sería hacer una lista para los estudiantes de metodología. La mejor encuesta saldría de una lista de los 40 millones de habitantes de Argentina, sacada aleatoriamente 1000 personas, por ejemplo, y uno estaría fantásticamente habilitado estadísticamente para hacer, digamos, una inferencia estadística sobre quién va a votar la gente. Eso no se hace simplemente porque se me toca encuestar a Pedro Orden, y él vive en La Plata, supongamos que vive en La Pampa, y tengo que hacer la encuesta acá y me tengo que ir a La Pampa y justo Pedro no está. Quiero decir que hay un problema práctico en eso que tiene que ver con otras cuestiones que no son directamente estadísticas, sino con la operatoria directa de las encuestas. Bien, dicho esto, también esto es importante porque hay, digamos, la discusión estadística de los problemas que hemos tenido, sobre todo conocer el universo, y ahora me voy a meter un poquito en encuestas online, encuestas hechas a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Podemos tener problemas ahí porque no consideramos, digamos, ¿no?, cuál es el universo de investigación que tenemos, cuál es el marco muestral, como se dice en estadística. Quiero decir también, así, digamos, en un marco más histórico de las encuestas, para poner esto también en un plano, digamos, de cómo va a evolucionar esto, ¿no? Probablemente nuestros nietos, bisnietos sociólogos vean las encuestas que hacemos hoy como algo así como arqueología política, digamos, ¿no? Así como los antropólogos miran ahora las cuevas con pinturas, ¿no? De alguna manera también vamos a dejarle a nuestros nietos, sociólogos o bisnietos, informaciones muy importantes sobre nuestras sociedades. También quiero decir, digamos, que estas encuestas como instrumento empírico
existen aproximadamente hace unos 60, 70 años, digamos que históricamente es un periodo corto, ¿no? Yo siempre hago esta metáfora que hubiera pasado en la Revolución Francesa, año 1793, María Antonieta, que era la cónyuge de Luis XVI en Francia, si hubiera encuesta de opinión en ese momento, que hubiera pasado con la Revolución Francesa, hubiera sido lo mismo, probablemente hubiese anticipado un poco mejor lo que iba a pasar y hubiera sido, digamos, un elemento útil, quizá la historia hubiese sido distinta. Pero lo que quiero decir ahora es que todos los estados hoy en día van a utilizar este tipo, o sea, lo utilizan y lo van a seguir utilizando como instrumento de diálogo con la gente que vive en un país, como instrumento de captación de demandas, como lo había dicho hace un ratito, como una orientación clara, digamos, de cuál es la agenda política, cuál es la agenda de la administración pública. Todos sabemos que el tiempo en la administración pública es muy corto, muy breve, tenemos que decidir. Parte de la política es decidir prioridades, casi toda la política es decidir prioridades, y en eso también las encuestas tienen algo importante que decir, ¿no? El Estado tenemos, acá en este slide aparece, bueno, el Estado es Estado-ciudad en 3000 años antes de Cristo, o sea, el Estado existe hace mucho tiempo, e históricamente tenemos encuestas hace muy poco tiempo también. Pero lo que quiero decir acá es que ningún Estado, ningún político, digamos, profesional, ¿no? De alto, en carreras, digamos, importantes, va a dejar de utilizar las encuestas. Y hay que reivindicar un poquito esta capacidad que tienen las encuestas de lograr un diálogo con la gente y captar algunos problemas particulares. También quiero decir, como metodología y cuestión particular de esto, es que a diferencia de otro tipo de encuesta, lo que estamos viendo acá, y todos sabemos que la opinión pública es mudable, cambiante. Este país que tenemos con el voto que hubo ahora en agosto es el mismo que teníamos en 2015 en cuanto a gente, no hubo, ¿no? No es que hubo grandes migraciones ni explotó una bomba atómica. Digo, la gente sigue siendo la misma, ha cambiado, ¿no? Se han cambiado perfiles políticos, cambiado opiniones, cambiado percepciones, pero a donde voy con esto es que la opinión pública, todos sabemos lo que investigamos esto, cambia muy rápido, y por lo tanto debemos adaptar nuestras metodologías a cierto tipo de fenómenos. Si uno saca una foto de alta resolución de algo que se mueve, una foto cara, traduciendo lo que estamos, al tema que estamos tocando acá, una encuesta de muchos casos, con muy poco error estadístico, carísima, en un momento determinado, desde el punto de vista de las metodologías que tenemos aquí, si uno tenía $1.000.000 para gastar en esa encuesta, le conviene gastar esa plata en 10 encuestas de $100.000, y va a ser mucho más práctico, porque lo que necesitamos en un contexto de movimiento rápido de la opinión pública es captar más bien el movimiento y no el detalle fino. Así que, bueno, en este tipo de metodología, entonces lo que uno tiene que hacer es, de alguna manera, adaptar la metodología al tipo de fenómeno, que es movimientos rápidos. Por otro lado, tampoco me interesa si la opinión es justa o injusta, si es verdadera o falsa, en el sentido de que, acá pongo la metáfora, digamos, que hay encuestas donde se pregunta si Dios existe, y yo digo, bueno, cuando hacemos este tipo de preguntas no estamos viendo si realmente hay un Dios o no, si esa opinión es verdadera o falsa, sino que estamos viendo las consecuencias sociales de esa creencia, ¿no? Y acá, digamos, desde el punto de vista de la óptica de la opinión pública, nos interesan las consecuencias sociales, por ejemplo, de qué opina, ¿no? De lo que opina la gente sobre un gobierno, de lo que opina la gente sobre una política económica, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos conviene mucho más hacer encuestas para tratar de concretar esto, digamos, encuestas cortas, pequeñas, pero que permitan captar ese movimiento y cómo es ese animal que se está moviendo, cómo es ese animalito que corre, ¿no? Y de alguna manera tener un panorama más amplio de eso. Esto, evidentemente, digamos, porque
digamos, la opinión es distinta a los valores y las conductas, y son, digamos, son opiniones, son provisorias y van cambiando. Voy a tratar de ir acortando un poco, comentar algunos de los problemas que hemos visto en las encuestas desde el punto de vista más técnico. Creo que tengo un problema en un enchufe, así espera medio segundo. Hola. Ahí creo que se arregló, perdón. Bueno. Tengo un problema en un enchufe, se me corta la aviso. Bueno, un poco la clasificación que podemos hacer de las encuestas, son las encuestas, de las metodologías de las encuestas que se están utilizando hoy. Todo esto empezó con encuestas cara a cara, que eran las que se utilizaban las primeras consultoras en Argentina. Tenían los problemas que había mencionado, digamos, ¿no? Las ciudades grandes, son lugares inaccesibles, y el tema que en algunos casos no se puede encuestar en pueblitos chicos, o no se puede encuestar. ¿Hola? Puede ser la hipótesis. Estoy mandando acá. ¿Querés seguir? Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Bueno, disculpen, tuve un problema con la computadora. Bueno, no, decía, esto había empezado la historia con encuestas cara a cara, eso fue lo primero que se utilizó. Después se descubrió que los sistemas de encuestas telefónicas permitían
encuestas más económicamente más factibles, más baratas, permitían llegar geográficamente a lugares donde no se podía llegar. Bien, eso fue un avance tecnológico, realmente se utilizó mucho eso hasta que, bueno, la historia que conocemos todos es que empezaron, digamos, ¿no? El acceso, digamos, a teléfonos fijos es cada vez menor. Lo que está generalizado hoy en día, y sobre todo los sectores de nivel socioeconómico más bajo, es el celular. No tenemos guías de teléfonos de celulares que se puedan muestrear en el sentido de conocer el universo, digamos, el universo total del que vamos a hablar, el marco muestral, como dicen los estadísticos, y por lo tanto ahí tenemos un problema a solucionar. Eso todavía hay que combinarlo esto con otro tipo de técnicas, o sea, mezclas, digamos, de encuestas cara a cara con telefónicas. A esto se ha agregado la encuesta IBR, que son encuestas automáticas, donde uno pone las respuestas en el teclado de un teléfono. Eso también, o sea, implica que tenemos que hacer encuestas más cortas, encuestas más... tenemos problemas ahí con las categorías, de saber exactamente si la gente que me está contestando es realmente una persona que vota en ese lugar, si es una persona adulta. Todos sabemos que hay un supuesto de racionalidad del voto y la racionalidad de la democracia, que esta cuestión, ¿no?, de votar más arriba de 16 años o arriba de 18 años es un supuesto fuerte de racionalidad en las elecciones, en las democracias contemporáneas. Bien, y por último ahora tenemos en esta familia el análisis de encuestas en redes sociales, que también tiene el mismo problema de no saber, digamos, no conocer el marco muestral. Evidentemente en algún momento todas estas técnicas se van a juntar o se van a aprovechar las capacidades o las ventajas económicas de cada una de ellas, pero evidentemente todavía no hay una combinación de técnicas muy satisfactorias. Se está produciendo entonces un sesgo bastante importante en las encuestas y es algo sobre lo que hay que trabajar. Por otro lado tenemos las técnicas cualitativas, que son lo que llamamos focus group, etcétera, etcétera. Que eso, bueno, tiene una ventaja en la comprensión, digamos, de por qué la gente vota como vota, pero no tiene capacidad de generalización, como decimos en estadísticas. Hace un focus group de 12 personas, no saben esas opiniones hasta en qué medida se pueden generalizar el universo, cosa que sí existe y sí es factible en las encuestas por muestreo. También se viene el análisis del Big Data. Todos sabemos también que ahora tenemos enormes cantidades de datos abiertos. Están ahí, son bases de datos gigantes como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Que, bueno, lo que tenemos que hacer ahí es estructurar todas esas bases de datos y tratar de darle un marco analítico interesante. En general, digamos, en las encuestas de opinión pública sí conocemos, ¿no?, la posibilidad de expandir esas conclusiones al universo. En el caso de las redes sociales y eso no, pero sí se acerca, digamos, al momento que vamos a tener posibilidad de identificar cada uno de los individuos que participan en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera, perfiles políticos, perfiles de comportamiento electoral. No es muy difícil cuando la gente opina en política saber en redes sociales a quién potencialmente votaría una persona que está opinando. Pero bueno, todavía falta bastante, si bien son técnicas que se utilizan mucho para cuestiones de investigación y cuestiones de campaña. Son temas que todavía están en trabajo y todavía no tienen, digamos, la cuestión esta de poder establecer una generalización. No sé si me estoy extendiendo mucho, avísame, Alejandro. Bien, acá me están mandando algunos mensajes, me parece, desde el chat. Bien, bien, okay. Después vamos a hablar de la triangulación, que sería la mezcla de métodos cuantitativos con cualitativos, digamos, ¿no?
Bueno, también quiero acá, digamos, reivindicar un poquito el trabajo del sociólogo, más allá, digamos, de la cuestión estadística, etcétera, etcétera, de que, bueno, tenemos también muchos problemas, como había dicho, que son problemas no estadísticos en la cuestión del sesgo, la cuestión de conocer qué tipo de pronóstico, qué tipo de escenario podemos predecir, digamos, en ciencias sociales. Y bueno, y también obviamente, también esto es también importante, digamos, en la parte técnica del sociólogo, trabajar todas estas cuestiones o tener una idea quizás más fina o concreta de qué pasa con la inferencia estadística, ¿no? Esta cuestión de tener pocos casos para hacer ese salto mortal al universo, ¿no? De la gente que me está contestando. Bien, dos ideas sobre los pronósticos. Como decía antes, esta es una de las áreas donde en tema de ciencias sociales nos están pidiendo quizás mucho, quizás también se ha sobrevendido la posibilidad de pronosticar escenarios a futuro, ¿no? Una de las preguntas que yo me hago acá es, bueno, sabemos, ¿no? Como decía recién, un astrónomo, volviendo a las metáforas de las ciencias naturales, va a saber dónde va a estar un planeta, Neptuno, Urano, en el año 2030, y nosotros no tenemos idea ni quién va a ser presidente de Argentina, si va a seguir existiendo Argentina, quién va a ser el presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, un astrónomo sí te va a decir dónde está Urano, Plutón. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Requiere, digamos, pensar un poquito qué es lo que tiene de concreto, qué es lo que tiene de diferente en la cuestión, digamos, del comportamiento social que hace que algunos sean previsibles o pronosticables y otros no. Acá vuelve también una pregunta que también me suelo hacer con esto, que es, bueno, supongamos que tenemos ahí una especie de bola de cristal perfecta que me dice quién va a ganar, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta siguiente es, bueno, esto sería bueno para la política, digamos, sería, ¿qué pasaría si efectivamente supiéramos que no hay ninguna posibilidad de que gane otro, que los escenarios no son, no tienen algún tipo de, si no podemos influir sobre los escenarios, digamos, ¿no? ¿Cómo influiría esto en la voluntad política concretamente? Y por otro lado decir, bueno, que lo que está, digamos, condicionando esto es la cuestión de que no podemos hacer pronósticos totalmente perfectos, es, bueno, la cuestión de la libertad humana ¿no? Y desde el punto de vista de la libertad humana implica azar, ¿no? O sea, si uno tiene libertad, hay un cierto grado de aleatoriedad en lo que tenemos. En ciencias sociales asociamos la cuestión del azar a la no causa, o sea, cuando decimos que algo es aleatorio estamos entendiendo que no tiene una causa, y al revés, digamos, ¿no? Lo que tiene una causa no es aleatorio, decimos habitualmente en ciencias sociales que, bueno, esto no es casual, decimos, ¿no? O en la vida cotidiana también decimos, queremos decir que eso tiene una causa. Pero bueno, lo que implica esto, digamos, desde el punto de vista metodológico, es que si uno tiene azar, tiene libertad, digamos, ¿no? Entonces, si hay libertad, hay azar, y esto es importante también desde el punto de vista de la vida humana. Bueno, voy cerrando un poquito las ideas, así charlamos un poco con ustedes y con los otros profesionales y con los periodistas que nos están escuchando amablemente. Hay una cuestión también ahí importante, que esto lo trata muy bien Pierre Bourdieu, es un autor muy importante en sociología. Los que no hayan leído por ahí pueden anotar ahí que es importante leer ahí distintas cuestiones de Bourdieu sobre, ¿no? La opinión pública no existe, es un clásico en estos temas, y él trata una cuestión bastante importante que dice, bueno, que en la vida real, en la vida social real, no todas las opiniones pesan lo mismo, digamos. Entonces, esto es cierto, digamos, hasta cierto punto, en contextos jerárquicos, una empresa, etcétera, etcétera, vale más la opinión del gerente que del operario, por ejemplo, y hay muchas situaciones donde en la vida real, organizacional de las sociedades, eso es así. Pero en el caso de esto sí
se puede, digamos, cuestionar a Bourdieu en este planteo. En el caso de las elecciones sí tenemos, ¿no? Todas las opiniones pesan uno en un sentido bastante concreto, que toda la gente vota, emite un voto, no existe el voto calificado, y por lo tanto es importante, digamos, ¿no? En las encuestas y este tipo de análisis. Acá lo que estamos viendo, no sé si están viendo ahí bueno, estas son las nuevas técnicas también que estamos trabajando, no sé si se ve aquí, son redes, ¿no? Estas son redes de menciones, en este caso hicimos un trabajo sobre @Sergio Massa, un político conocido, donde vemos las menciones, digamos, de distintos nodos de tweets. Esos nodos pueden ser humanos o pueden ser medios de comunicación, como La Nación, Manuel Aire, etcétera, etcétera. No necesariamente son todos votantes, pero esto es simplemente para mostrarles un poco las cuestiones nuevas que se están viniendo con las redes sociales, y esto que yo les decía, que están viniendo nuevas técnicas y tenemos nuevos datos que están ahí como para, ¿no? Como una especie de árbol de datos, y que tenemos que ir a buscar ese fruto y analizarlo y hacer dulce, digamos, ¿no? Eso es es todo nuevo eso, digamos, ¿no? Y los dinosaurios viejos que nos formamos en metodologías de encuesta, etcétera, etcétera, tenemos mucho que aprender sobre estos temas también. Así que, bueno, simplemente también les iba a decir que es importante desde el punto de vista, digamos, de la formación profesional de los sociólogos, discutir todos estos temas. Quizás yo creo que falta también discusiones técnicas más específicas, ¿no? Hay mucha televisión entre el sociólogo y quizás poca reflexión técnica, ¿no? En ese sentido, yo un poco acá les muestro esto, que se lo va a mostrar Alejandro, es un librito que, disculpen el aviso parroquial, pero bueno, la idea acá es transmitir que quizás es importante también una reflexión metodológica más prudente, si se quiere, ¿no? Más informada, con todos lo que se ha aprendido en todos estos años sobre encuestas, todo lo que se ha aprendido sobre estadística aplicada a ciencias sociales, todo lo que se ha aprendido en temas de pronóstico, y todo lo que nos falta aprender sobre todas estas técnicas nuevas, que también me parece que va a ser el mundo nuevo sobre el que se van a formar los sociólogos más jóvenes, digamos, ¿no? La aplicación y el estudio de este tipo de cuestiones de redes sociales y esta especie de árbol de datos que está ahí para agarrar. Bueno, les agradezco mucho la atención y continuamos. Muchas gracias por la atención. Bueno, fantástico, excelente tu exposición, Miguel. Bueno, le damos entonces la palabra a Adrián Cohen. Bueno, gracias. Un poco para entender y contextualizarnos, nosotros estamos acá hoy, un poco porque estamos enojados, sorprendidos, choqueados por cómo las encuestas la pifiaron en esta última elección, y es justificable que estemos acá discutiendo eso. También está bueno que empecemos a pensar si el debate que estamos teniendo es el debate que está enfocado en los puntos relevantes, pero también entender de que por ahí en estas las encuestas la pifiaron por bastante, pero en las últimas elecciones, por ejemplo, la mayoría de los colegas que se dedica a hacer encuestas electorales la pegó con unos grados de actitud que, los físicos que están tratando de calcular la trayectoria de los planetas se sorprenderían y se sacarían el sombrero frente a esos grados de esa actitud que se lograron en las elecciones anteriores. Ahora, más allá de eso, el tema es que si nosotros esperamos que una encuesta prediga con un grado de precisión una futura elección de un individuo, uno está un poquito jugando con fuego, ¿no? Porque no estamos haciendo una predicción que está basada en el comportamiento pasado del individuo, en el historial comportamental o incluso en las actitudes de la persona. O sea, nosotros no le preguntamos a una persona qué pensás vos sobre la vida, qué pensás vos sobre la inseguridad, o qué pensás vos sobre tal cosa, o no vemos el historial, no tenemos acceso, como se tiene en otras áreas, al historial de cómo esta persona votó en todas las elecciones anteriores y cómo cruzamos eso, por ejemplo, con su nivel de sueldo. Nosotros lo que hacemos es preguntarle a una persona sobre cómo piensa que va a tomar cuál es la decisión que piensa que va a tomar en el futuro, y tratamos de predecir un futuro general en base a lo que la gente nos dice que piensa que va a ser de acá a X cantidad de tiempo,
y como dijo el presidente Macri, pasan cosas en el medio. Entonces, estamos tratando de predecir una acción a partir de su declaración, de su intención sobre una acción, y no sobre elementos concretos. Y entonces, en todo este contexto, se ha pifiado y es entendible que haya enojos o sacudones, porque, sobre todo porque mucha gente, y no estoy hablando de los partidos políticos o de Durán Barba, sino que mucha gente ha tomado decisiones particulares en base a la información que interpretó, el dato que leyó y la información que interpretó en base a las encuestas. O sea, hubo gente que compró, vendió dólares, se embarcó en un crédito hipotecario en UVA, vendió un campo, cosechó, vendió más maíz, compró un auto o renunció a su trabajo en base a lo que la encuesta predecía que iba a suceder. Y no le pasó a Durán Barba, no le pasó a Groboco Patel, le pasó a Doña Rosa. O sea, Groboco Patel decidió cuánto maíz siembra este año en función a cómo daban las encuestas, y Doña Rosa sacó dólares debajo del colchón y fue y compró de acuerdo a lo que daban las encuestas, y todos ganaron o perdieron de acuerdo a qué tanto le creyeron o no le creyeron, o qué tanto consideraron que esa encuesta es exacta o no. Y eso nos pone a los investigadores en un lugar muy poco cómodo, con un nivel de crítica que no estábamos acostumbrados a tener. O sea, estamos acostumbrados a que la sociedad critique a los políticos, a que la sociedad critique al sistema judicial, a que la sociedad critique a los periodistas, y de repente la sociedad está criticándonos a nosotros, que somos los científicos, que supuestamente la jugábamos de tipos que no se juegan por nada, sino que trabajan desde la objetividad de las herramientas. Y ahí tenemos y eso es terrible para la profesión. Y cuando empezamos a ver qué es lo que pasaba, caímos, algo que a mi criterio es un error, en las respuestas y bueno, es una cuestión de la ficha técnica, del margen de error, empezar a criticar si la IBR tiene mayor o menor espíritu probabilístico que la presencial o que la domiciliaria, y si el tamaño muestral era más grande o más chico, o si las redes sociales representan o no representan al universo total, sobre todo en un país donde la penetración de Internet es el 90% y la penetración de usuarios de redes sociales dentro de ese 90% es también cerca del 90%, con lo cual, si uno toma Twitter más Facebook más Instagram, está representada la sociedad argentina. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es salir de esa discusión técnica que no nos lleva a ningún lugar y empezar a entender cuál es el rol social que tiene la encuesta, ¿no? Porque bueno, acá Miguel hizo ese recorrido de cómo fue la técnica del encuestado, pero hay que ir un poco más allá y entender esto desde un lugar más de la tecnología, de la historia de la tecnología. Porque cuando todas estas explicaciones técnicas que vimos no nos alcanzaron, ahí es que, bueno, también dijimos, bueno, vamos a desempolvar los libros, leamos qué dice Bourdieu, nos acordamos de Ackerman, que dijo algo de las heurísticas, en algún momento alguien mencionó a Goebbels, de repente se puso de moda de nuevo Noel Neumann, que es un libro que habíamos, que estaba súper empolvado en las bibliotecas, y se puso de moda de nuevo el tema de la espiral del silencio. Yo, para que se den una idea, mi primer clase o mi segunda clase en la carrera de comunicación en Israel fue sobre la espiral del silencio. Estamos hablando de hace 40 años atrás, y después no volví a escuchar el concepto hasta ahora. Empezamos a hablar del voto de vergüenza y de un montón de cosas. Ahora el tema es, volviendo al tema de la historia de las tecnologías, es que la encuesta se ha masificado tanto que es un instrumento de toma de decisiones cotidianas. Es Doña Rosa y Groboco Patel decidiendo cuánto maíz compran o cuánto dólar guarda abajo del colchón. Entonces, los ciudadanos, los individuos, aprendimos a consumir las encuestas. Son un consumo cultural más. Uno ve la telenovela, ve el partido de fútbol, y lee encuestas. Y no paramos de hablar de las encuestas como si la encuesta fuese la realidad y no un intento de representación de la realidad, y tomamos decisiones en función de las mismas. Y también nos pasó que dejaron de ser una novedad, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un paralelismo, cuando se inventó el cine, los hermanos Lumière te pasaban una película que era una locomotora que se acercaba, no tenía argumento, era una locomotora que se acercaba,
y la gente se desmayaba de la impresión frente a esa locomotora que se acercaba. Y eso fue la primera película. Hoy, si no vamos al cine en 4D, con asientos que se mueven y mangueras que nos tiran agua cuando Godzilla estornuda, no nos pasa nada, o sea, la película no nos mueve nada. A ese grado por ese grado de acostumbramiento que tenemos a esa cosa fantástica que es una imagen móvil, que hacía que hace no sé cuántos años la gente se desmayase cuando viese una locomotora moverse en la pantalla. Y con la encuesta pasó lo mismo, o sea, nosotros estamos hiper intervenidos por la encuesta y por la investigación en general. Adrián Escribano, por ejemplo, habla bastante de este tema y de cómo tenemos que encontrar otras formas de investigar porque la gente está agotada. Él, medio en joda y medio en serio, habla de esta frase de que todo pobre tiene su sociólogo de cabecera, en esta idea de que está tan intervenida la sociedad, sobre todo los sectores populares, por gente como nosotros que hace investigación social, de que cuando vos agarrás a un sujeto, respondente, participante, como lo quieras llamar, para intervenir como investigador, a ese tipo ya lo intervinieron 20 veces en su vida. O sea, mi padre, que tiene en este momento 78 años, a él, cuando tenía mi edad, que no voy a decir qué edad tengo yo, pero se imaginan, a mi edad, a mi padre lo habían encuestado por ahí 3 veces en su vida, 4 veces en su vida. A mí hoy tratan de encuestarme 4 o 5 veces por día. Entonces, obviamente, la bola que uno le da a la encuesta es distinta y la forma en la que uno se relaciona con la encuesta es distinto. Ya no es esa cosa santa, sacrosanta que uno le tenía reverencia a la encuesta. Es esa cosa molesta por la cual estamos desconectando nuestro teléfono de línea, porque cuando usan el teléfono de línea es telemarketing o encuestas, ¿no? Entonces está pasando un poco eso. Pero está pasando algo que es un poco más profundo. Y es que la encuesta ya no pasó de ser algo que formó parte de nuestra cotidianeidad, al punto de que la consumimos permanentemente, de que participamos permanentemente, sino que se convirtió ya no en algo para relevar o describir la realidad, sino en una herramienta para expresar ideas. O sea, tradicionalmente nosotros somos una sociedad de la palabra. Desde hace 5.000 años, 10.000 o 20.000, o como uno quiera plantear el comienzo de la civilización, el hombre habla, y el hombre expresa sus ideas hablando, y esa es la herramienta que el hombre tiene. Eso y un poco del lenguaje corporal, el habla y la escritura, que al final es lo mismo. Y después había otras tecnologías que no eran accesibles, por ejemplo, lo pictográfico, los dibujos. No es que no se podía dibujar, pero vos no podías estar conversando con alguien y sacar un pincel y ponerte a dibujar una obra de arte y entregarle y decirle acá está mi idea. Y eso cambió. Y volviendo, digamos, a hacer un poco de historia, los que, voy a hablar en mi nombre, en nombre de Alejandro y de Miguel. Pedro me parece que ya tenemos un gap generacional ahí que no va a entender lo que voy a decir, pero mi padre, para levantarse a mi madre, le escribía cartas de amor. Y yo, a la edad de mi padre, para intentar levantarme a la que hoy es mi esposa, le tenía un grabador doble casetera, no sé si saben lo que es un grabador doble casetera, que revolucionó en la forma en la que compartíamos música, y le armaba cassettes. Y en ese cassette, compaginando y compilando y curando una serie de canciones, yo le transmitía una idea, un mood, una sensación. Y entonces de repente ya no tenía solo la palabra para comunicar ideas, sino que de repente tenía el cassette facilitado por la doble casetera. Y hoy tenemos los emojis, ahí hay un cassette, muy bien. Ahora te falta la Vic para afinarlo. Y después tenemos los emojis, los memes, los GIFs, que son sistemas simbólicos conformados por instrumentos pictográficos donde podemos transmitir ideas sin usar palabras. O sea, ahora sí está esta cosa de que cuando estoy conversando, por ahí hay una idea que me es más fácil transmitírtela pasándote un sticker, pasándote un meme, pasándote un GIF, pasándote un algo, que escribiéndote una palabra o incluso grabándote un audio. Y en esa ambigüedad del meme es más exacto, es más interesante, más preciso para entregar esa idea. Y en ese nuevo sistema de cosas también está la encuesta. O sea, cuando uno tuitea algo, uno puede tuitear los 140 caracteres, puede tuitear una imagen o puede tuitear una encuesta. La encuesta es un formato de contenido de Twitter, la encuesta es un formato de contenido de Facebook, la encuesta es un formato de contenido de Instagram.
Entonces ya no somos consumidores de encuestas, sino que somos productores de encuestas y usamos la encuesta para producir esos memes, que son formas más eficientes de compartir una idea que no es fácilmente expresada en palabras. Entonces obviamente le perdemos el respeto a la encuesta, ya no es esa cosa santa a la cual le tenemos que decir la verdad, porque es algo que nosotros hacemos. Si volvemos al cine, ya no solamente la gente no se desmaya cuando ve un tren pasando por la pantalla y paga 500 mangos para ir a un cine donde se mueve la butaca, sino que de repente la gente ya es cinematográfica. Todos nosotros somos productores cinematográficos cuando agarramos el celular, por ejemplo, y posteamos una historia en Instagram. Estamos filmando, estamos produciendo una narrativa cinematográfica. Y ni que hablar, por ejemplo, de un TikTok. Y si no saben lo que es TikTok, como no sabían lo que era el cassette, vayan y investiguen, pero se está produciendo una forma de contenido. Entonces no sorprende que la encuesta la pifie de la forma en la que la pifie, pero lo interesante es que eso no quiere decir nada. O sea, no es que no tenemos que hablar de la validez o no validez de las encuestas, sino que tenemos que repensar cómo usarlas y cómo interpretarlas. Y en ese contexto, por lo menos de parte de la comunidad de investigadores, estamos cada vez menos interesados en entender la encuesta como un instrumento predictivo, descriptivo, y más enfocándonos en un tipo de investigación que te inspira, que te conecta, que te ayuda a empatizar, que te ayuda a entender cómo piensa el otro, que te ayuda a dialogar, a construir puentes. Mucho de esto es cualitativo, pero hay buenas herramientas cuantitativas para hacerlo también. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de considerar a la encuesta como un instrumento predictivo, sino usarla como un dato de un entendimiento más complejo de lo que está pasando. O sea, si la gente se expresa o deja de expresarse a través de una encuesta, entonces lo que tenemos que hacer es usarla como un instrumento para que Noel Newman o Ackerman de por medio podamos entender mejor qué es lo que le pasa a la sociedad que le miente, por decir de alguna forma, a una encuesta. Y entender, por ejemplo, que el problema no es la encuesta, sino que ese gap que hay, esa diferencia que hay entre lo que la encuesta predijo que iba a pasar y lo que realmente pasó, no es un problema de la solidez metodológica de la encuesta, sino que en este contexto lo que tenemos que entender es que pasan cosas que hacen que la gente se relacione distinto, y quizás esas cosas que pasan son la espiral del silencio, la grieta, la presión social. O sea, si alguien le mintió en las encuestas, el problema no es la encuesta, sino las condiciones sociales que hacían que una persona de clase media alta, por ejemplo, no se animase a decir que iba a votar a Fernández Fernández, porque en el círculo en el que se movía sentía que si decía que votaba a Fernández Fernández, le iban a linchar. Entonces, a mí no me interesa si la encuesta la pifió o no la pifió por 1 punto, por 3 puntos, por 5, por 15. A mí me interesa que esos 15 puntos en los que la pifió la encuesta, lo que están evidenciando es que hay un fenómeno social por el cual la gente se siente presionada o empujada a no decir del todo la verdad en el momento de las encuestas, y esto puede tener que ver con la encuesta como parte de un sistema simbólico que nos ayuda a expresarlo, también puede tener que ver con ciertas cosas que están pasando como sociedad, y me parece que lo que está mal es la oportunidad, es seguir hablando de la ficha técnica, diseño muestral y demás, y no entender que lo que acá hay es una oportunidad para cambiar el foco, en el que tenemos que dejar de leer el resultado de las encuestas y empezar a entender a la encuesta como una expresión social. Así como nosotros vemos qué es lo que la gente dice en las redes sociales, así como nosotros vemos lo que la gente grafitea en las calles, veamos qué es lo que la gente hace y dice con las encuestas, y no nos frustremos porque la encuesta no la pifió, porque si yo salgo a contar los grafitis, por ejemplo, que dicen, no sé, Macri Gato o Cristina Chorra, y hago un conteo, ese conteo no me va a predecir el resultado de las elecciones. Lo que ver el paisaje social y lo que se está expresando me tiene que ayudar a entender qué es lo que está pasando en la sociedad. Entonces no nos tiene que importar el resultado de la encuesta, sino la lectura sociológica que nosotros podemos hacer de ese gap que hay, de esa distancia que hay entre el resultado de la encuesta y esa realidad que intentaba describir o predecir. Y ahí la encuesta en particular, y la investigación en general, no solo no dejan de ser válidas, y no solo deja de ser relevante la pregunta de validez de la encuesta, sino que pasan incluso a tener mucho más valor del que tienen ahora,
Me parece que ese es el debate que nosotros tendríamos que instalar a la hora de pensar, o a la hora de definir, o a la hora de sentarnos a hacer un panel en el cual estamos hablando de la validez de la encuesta o la validez de la investigación como predictor o en los procesos de toma de decisión, ya sea en los procesos de opinión pública o en los procesos de consumo y del sector privado. Eso es todo. Bueno, le damos la palabra a Pedro. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? Pedro. Bueno, bien, arranco. Yo voy a hablar de una experiencia que estuvimos trabajando en el colegio junto con el Consejo y la Asociación, el Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo de Profesionales en Sociología y la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Tienen un dispositivo de innovación al cual ayudé a crear, y el objetivo principal de este dispositivo tenía como idea principal, por un lado, ir en busca de aquellos sociólogos que trabajaran en tecnología, y por el otro lado, empezar a visibilizar prácticas diversas también de sociólogos y sociólogas que trabajaran en tecnología, para mejorar las condiciones de empleabilidad de los colegas, para también estimular renovaciones profesionales. En ese sentido, cuento esto para contextualizar el trabajo que hicimos, ¿no? Conversando con el equipo, vinculado a lo que queríamos hacer, nos dimos cuenta que una muy buena manera de mostrar nuestro trabajo y nuestros campos de interés era desarrollar un objeto tecnológico desde cero para mostrarle al mundo de alguna manera que los sociólogos y las sociólogas también podíamos. Y en ese sentido dijimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestro primer producto? ¿Sobre qué queremos hablar? Y claramente las encuestas son como nuestra herramienta querida, nuestra primera herramienta a la hora de salir al mercado laboral, nuestro instrumento por afinidad técnica, paradigmática y por objeto. En ese sentido, lo que se nos ocurrió fue generar una suerte de aplicación que evaluara en algún punto lo que es la confiabilidad o la certeza de aquel número que nos devolvía una encuesta, y que muchas veces que nosotros observábamos, y esto también fue una de las cuestiones que... Perdón, ¿se me escucha bien? Bien, bárbaro. Una de las cuestiones que ocupaba mucho de nuestro debate cuando nos juntábamos con el equipo era cierta capacidad que tenían algunos sectores para operar mediante fake news, ¿no? Entonces nosotros ahí veíamos que la difusión de determinadas encuestas en diferentes escenarios podía sesgar la realidad. Entonces, como en esa ofensiva contra la sobreabundancia de información, y por momentos información no muy certera, se nos ocurrió crear este instrumento. Sí, de nuevo, es un instrumento creado desde cero, donde no estamos cediendo, digamos, la propiedad de nuestros datos a ninguna multinacional, sino que trabajamos con base de información propia. Esto es importante. Bueno, en este contexto desarrollamos una aplicación que funciona, se llama Guía Ciudadana de Opinión Pública. Si ponen GCOP en Google 2019, miren, les muestro. Bueno, al revés sería GCOP, está cruzado el reflejo. Esta aplicación lo que haría y lo que hace, la tenemos en fase de testeo, pero ya está funcional, con lo cual si la buscan la pueden usar. Lo que hace es, mediante la interacción del usuario con una plataforma que es un formulario, lo que va guiando este formulario es una suerte de instrucción para llegar a un resultado final con una encuesta. Es decir, uno carga, tiene una encuesta, ¿no? Un contenido digital, encuesta. Uno
con la encuesta y trabajando con la aplicación, lo que puede estimar es en determinado punto si el resultado de la encuesta es certero. Para eso hay que interactuar con la plataforma, les recomiendo que la vean porque va a ser mucho más fácil. Y lo que arroja la plataforma es un puntaje que son 4 categorías que van desde si la encuesta es muy confiable a poco confiable. Y bueno, lo cierto es que la plataforma funcionó muy bien, dimos muchas notas a diarios, porque lo que empezamos a notar fue que hacia adentro de los medios también había una suerte de desconocimiento vinculado a todo lo que es el tema de metodologías, de encuestas, con lo cual fuimos bastante requeridos por los medios, y eso fue importante porque lo que nos permitió fue como conectarnos con el primer objetivo de esta experiencia, que fue difundir la labor profesional, ¿sí? Ahora algunas consideraciones vinculadas a lo que fue los resultados de esta encuesta y lo que pudo relevar la Guía Ciudadana de Opinión Pública, donde quizás lo más interesante fue, sí, o por lo menos lo que nosotros verificamos fue una relativa debilidad de métodos tradicionales, que bueno, es algo que ya han ido comentando los otros colegas, a la hora de medir la realidad. Métodos tradicionales, sobre todo vinculados a la técnica, porque la metodología que menos debilidades vimos que tenía era la presencial, ¿sí? Vimos que aquellas encuestas que movilizaban metodologías vinculadas a encuestas presenciales tenían por lo menos, de nuevo, no vamos a generalizar los resultados, sino que esto es en base a 113 casos de 113 encuestas que se cargaron. Lo que observamos fue que aquellas encuestas que iban a domicilio, que se realizaban de manera presencial, es decir, cara a cara con las personas, tenían o brindaban un mayor nivel de certeza que aquellas que o trabajaban bien con métodos mixtos, es decir, con método presencial, telefónico o similares, y también las encuestas digitales. Esto lo vemos como una suerte de tendencia, no podríamos arriesgar que todos los IBR son malos, que todas las encuestas digitales son malas y que las encuestas presenciales son todas buenas. Pero sí nos marca que hay algo quizás del orden de la herramienta y del instrumento que puede estar haciendo ruido. Estoy de acuerdo con Adrián en que tampoco hay acá una cuestión definitoria, ¿sí? Pero otra cuestión interesante de esta herramienta que desarrollamos fue que nos permite hacer una reflexión sobre nuestra propia práctica profesional y sobre nuestras herramientas de trabajo. Y algo que fuimos charlando y conversando un poco off the record, un poco también en algunas charlas en las que tuvimos, es que también algo que ocurrió, por lo menos en las PASO, y que estuvo atravesado por un montón de cuestiones que tienen que ver con la realidad política, la realidad judicial, el financiamiento de las campañas políticas, pero que esta campaña fue una campaña, entre comillas, barata, con lo cual lo que me comentaban muchos colegas es, tuvimos muy poco tiempo para trabajar, no pudimos mover todos los instrumentos y todas las técnicas que quisimos, y bueno, en algunos casos ellos lo que me comentaban era que el contexto y la complejidad y una crisis económica concreta, que es la que estamos viviendo actualmente, incidieron también en el desarrollo de la práctica profesional vinculada a encuestas. Otra cuestión muy interesante y que quería comentar es que, de nuevo, la aplicación que hicimos es un desarrollo que está en fase beta. Ayer me escribió una colega de Mar del Plata diciéndome, yo hice la encuesta bien y la aplicación dice que no es rigurosa mi encuesta. Fuimos charlamos de metodología, y lo que nosotros vimos es que algunas variables que pondera hoy por hoy la inteligencia que tiene la aplicación son demasiado estrictas y demasiado rigurosas con algunos puntos y menos riguroso con otros, con lo cual ahí lo que también tenemos que hacer es seguir balanceando la aplicación. Quizá para una primera experiencia estuvo bien, pero si queremos ir escalando y realmente le vamos a dar entidad a nuestro desarrollo, tenemos que mejorarlo, y el feedback también de la gente y de la escena profesional nos está ayudando.
Bueno, eso sería en parte mi presentación. Digo, la aplicación fue en cierto punto una excusa para dar cuenta de una renovación de los perfiles profesionales de la sociología, ¿sí? Y en el medio lo que fuimos encontrando fue un conocimiento o una perspectiva diferente de lo que era en este año el escenario de la investigación y de la opinión pública. La encuesta va a seguir activa hasta noviembre, y en paralelo lo que hicimos a partir de las PASO fue poner un robot a levantar noticias de los principales medios nacionales para empezar a situar como en un contexto comunicacional, ¿sí? La aparición de las encuestas. Queremos saber si hay alguna lógica dentro de la agenda mediática en este momento que induce en determinados días, en determinadas semanas, a la aparición de más o menos encuestas. Creemos que es incremental conforme se acercan las elecciones, pero hubo algo muy interesante, y quizás es lo último, y donde yo creo que es urgente y necesaria una reflexión sobre, de nuevo, sobre nuestra práctica profesional y sobre cómo comunicamos. Previo a las elecciones PASO, hubo el día viernes, se difundió una encuesta que hizo subir la bolsa y generó toda una serie de movimientos económicos, como una suerte de mini burbuja que explotó el día lunes luego de la derrota del actual oficialismo, ¿sí? Fue una maniobra imprudente, esa encuesta daba por amplia mayoría ganadora, bueno, al actual gobierno, y lo que nosotros consideramos es que fue una maniobra imprudente, que roza la mala praxis profesional. Digo, hubo gente que perdió mucha plata producto de una mala difusión, de una mala encuesta. Con lo cual, sobre eso creo que, de nuevo, tenemos que reflexionar, tenemos que generar instancias colectivas de trabajo para ver cómo, de algún modo, comunicamos de otra manera, ¿sí? Quedamos, la verdad, que algunos aturdidos con cómo fue ese movimiento. De nuevo, se le aduce a una maniobra de determinados sectores económicos también de difundir esa encuesta, si no es que hubo un encuestador malvado que dijo voy a manipular a la sociedad argentina para que, no sé, se genere un crack bursátil, sino que, bueno, hubo toda una intencionalidad que no terminamos de entender, pero que realmente fue compleja. Y bueno, eso sería mi ponencia. Les agradezco por haberme escuchado. Bueno, Pedro, muchísimas gracias y muy interesante que hagas una difusión pública de todo lo que estamos trabajando de la profesión. Así que, nada, y con respecto al último punto que deja Pedro Oren, me gustaría entonces ya abrir un poco el debate con los periodistas y con los comunicadores sociales, así como a los profesionales de las ciencias sociales y particularmente a los sociólogos nos caben ciertas responsabilidades en cuanto a todo lo que en cierta medida los colegas comentaron. Bueno, ¿qué responsabilidades le caben al periodismo respecto a la difusión de las encuestas en base a todas estas cuestiones que fuimos planteando? Así que le doy la palabra a mi amigo Claudio. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, a todas, a todes. Y ahí a un amigo especial, a Pedro. ¿Cómo andás? Bueno, yo más que opinar, digamos, me gustaría hacer una breve introducción. Digamos, corre el año 83, octubre. Hay un soldado de 61 kilos en una garita en Palomar. Está haciendo guardia porque la compañía que hace habitualmente guardia está cuidando las urnas en toda la provincia de Buenos Aires. Este soldado no sabe manejar armas, pero está con un fusil, un FAL y una radio de transistores. La radio dictamina que ganó Alfonsín, este soldado es peronista, y llora solo sobre el fusil en aquella garita de Palomar, ¿no? Con toda la esperanza de que el que ganara fuera Luder, porque ese soldado que era yo era peronista.
Y hasta ese momento, hasta que Herminio Iglesias quemó el cajón, las posibilidades de que el peronismo ganara eran notablemente visibles a través de las encuestas. Precaria de aquel momento, como decía el profesor Oliva, digamos, les estoy hablando de hace muchísimo tiempo atrás. La segunda relación con las encuestas tiene que ver con el ingreso a la facultad de este soldado que todavía pesa, ahora 64 kilos, y encuentra la sentencia de Humberto Eco que dice que la estadística es el mecanismo a través del cual si hay 2 pollos y 2 personas, cada persona se comió un pollo. Entonces, digamos, va tomando este flaquito cada vez más distancia de eso. A los más o menos 30 años, no, más o menos 26 años, ya no pesa 63 kilos, sino que pesa unos 72, y le toca cubrir la campaña Menem Cafiero, y le toca cubrir para la agencia Telam todo el recorrido de Cafiero, un optimismo desbordante, que se acaba, digamos, cuando triunfa Menem en todo el país. Y Cafiero, digamos, tiene que pierde la interna. Y llegamos a hace mucho menos tiempo, cuando tendría 45 años, y ya pesaba estos 106 kilos que mantengo ahora, ser director de un diario, de un grupo con mucho poder adquisitivo, que contrata encuestas, que compra encuestas. Además, me toca elegir entre la cantidad de empresas y consultoras que vienen a ofrecernos encuestas, y cuál es el mecanismo de elección y de selección más sencillo. Y bueno, ¿cómo le fue en las elecciones anteriores? No, le erraron por tanto, no, esto dejalo, esto no lo publique. Publicá los que realmente estuvieron cerca, que después son los que están lejos, y después, bueno, no hay una continuidad, no hay, digamos, como decían los muchachos, el mecanismo es en algún sentido, digamos, bastante cambiante, o no el mecanismo, sino el resultado es bastante cambiante. Pero los periodistas nos salvamos, porque, digamos, de última fue alguna fuente de información, digamos, que estaba constatada, perfectamente hecha. Nosotros lo único que dimos fue la publicación de eso, digamos, así que a nosotros no nos digan nada los periodistas, ¿no? Fueron los encuestadores los que se equivocaron. Pero eso no es grave, es anecdótico, creo que con el tiempo todos vamos a aprender a leer las encuestas de una manera más profesional, y creo que también los encuestadores lo están pensando así, de perfeccionar los mecanismos y los instrumentos que utilizan, y me parece muy interesante lo que decía Coan, digamos, de esto de poder visualizarla desde otro lugar, que no sea exclusivamente quién gana, quién pierde, sino por qué funcionan de esa determinada manera. Ahora, la verdad que lo que es más trágico es que para mí vincula no tanto al periodismo o a la sociología, sino a la política, es lo que me permito denominar, digamos, el fin de los principios políticos. Y esto sí me parece grave. Yo he sido director de prensa de Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá, cuando Lukács abandonó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por mediciones perdía por 14 puntos con Patti, terminamos ganando por 17. Yo me lo adjudico, por supuesto, que no tuve nada que ver, pero fue una victoria resonante, al punto, digamos, de que revirtió no solamente la elección, sino el punto de vista que había sobre la gobernación de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. Y todavía ahí había algunos principios. ¿Qué significa el fin de los principios? Es que yo puedo decir, por ejemplo, que los docentes trabajan solamente 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones, un día, porque eso mide bien, y al otro día decir que los docentes son los más abnegados trabajadores de la comunidad argentina, y no se me mueve un pelo, porque una encuesta me decía, ahora hable mal de los docentes, ahora hable bien de los docentes. Yo puedo decir, por ejemplo, ahora sí se puede, digamos, y puedo decir mañana, ahora sí los escuché, ¿eh? No los había escuchado bien, discúlpenme, ahora sí lo había escuchado, porque la encuesta me dice, diga que no había escuchado bien, digamos. Que el problema suyo no fue la mala administración, fue un problema auditivo. En todo caso, digamos, vaya al otorrino y que recomiende alguna gota y con eso, ¿no?
puedo, digamos, puedo ser Alberto Fernández o puedo ser Pichetto, digamos, y si nosotros revisamos, y bueno, sería extraño que Pichetto fuera quien encabezara la fórmula Pichetto, Cristina Fernández, y Fernández fuera el vicepresidente de Macri. A mí no me resultaría extraño. Porque en realidad, digamos, aquel que habló mal de la expresidenta o aquel que habló mal de Macri se instala en los dos personajes, tanto en Pichetto como en Fernández. Pero bueno, las encuestas dicen que nos conviene ir con Fernández, la encuesta dice que nos conviene ir con Macri. Y en el otro caso, digamos, el salvaje mundo, digamos, de la colisión de ideas que hace que alguien que insultó, maltrató, destrató y todos los epítetos que a ustedes se les ocurran a una persona, después puede ser el perfecto compañero de fórmula de esa persona. Y eso se lo debemos a las encuestas, ¿no? La verdad que en un país de mentes tan brillantes, tan creativas, tan originales, digamos que buena parte de los destinos de nuestra nación esté en manos de este ecuatoriano Durán Barba, digamos, es algo de lo más triste que nos puede haber ocurrido como sociedad. Pero no por Durán Barba en sí, sino porque hay pululando multitudes de Durán Barba. Y a los periodistas se nos ha quitado la posibilidad de analizar cuáles son las verdaderas razones que impulsan a alguien a proponerse como máximo mandatario de una nación. Porque esas cosas cambian. Alguna vez Menem dijo, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y no se les cae una lágrima de vergüenza. Es como si yo les dijera acá, miren, si yo les dijera lo que realmente pienso de la educación argentina, probablemente me echen de la facultad. Así que mejor les digo lo que me parece que a ustedes les gustaría escuchar. No, yo como docente debo decir la verdad, lo que siento. Y el político lo mismo. Yo no puedo basarme en encuestas. Bueno, ¿cuántos me quieren? ¿Cuánto lo quieren al Negro Gómez? Bien, entonces están todos aprobados, vaya tranquilo. No, no quieren poco porque es mal docente. Bueno, no, entonces vamos a dar buenas clases. Ustedes piensen que el ministro de Economía de la Nación dijo, cuando el ministro de Economía de la Nación, digamos, el que maneja toda la guita, dice un día, no, cuando el país esté económicamente seguro, yo voy a traer los fondos que tengo en el exterior. Y no se les mueve un pelo. No se les mueve un pelo. Uno puede ver El Marginal, la serie, y dice, qué salvajes que son, pero no son tan hijos de puta, ¿eh? Porque ustedes imagínense, digamos, que alguien que maneja los destinos económicos del país, que nos propone a nosotros un esfuerzo sobrehumano, y no lo digo en términos políticos, tendría lo mismo para decir del kirchnerismo, que se fue de la gestión con un 30% de pobreza en el país, y ahora parece asustarse como si viera a Drácula porque aumentó un 35%, digamos. 3 de cada 10 son pobres, ahora 3,5 de cada 10 son pobres. Pero el ministro de Economía dice, cuando el país sea seguro, yo voy a traer los fondos, pero depende de vos, chabón, que sea seguro el país. Y eso son las encuestas, porque decí esto, total la gente no escucha, la gente no sabe ni lo que está diciendo. Cuanto más enrevesado sos, más creíble te haces. Entonces digo, acá los tenemos que juntar periodistas y sociólogos para exigir a la política una conducta, por lo menos en lo declamativo, más serio, y hacerle pagar las consecuencias de esa falta de seriedad. Digamos, nosotros perdemos tiempo debatiendo si eran 5 puntos, 2,5 puntos, 3,5 puntos, si la encuesta le erró. No, macho, acá el que está mintiendo, el que ha provocado que la gente se niegue a decir la verdad o esconda lo que piensa que va a votar, no ha sido ni el periodismo ni la sociología, ha sido la política. Porque ¿qué sentido tiene si uno dice, yo voy a votar a fulano, si total no sé ni lo que va a hacer? ¿Cuáles son las propuestas que podríamos discutir hoy? ¿Cómo podríamos dejar afuera la encuesta en una decisión que priorizara lo discursivo por encima de lo cuantitativo? Nos resultaría muy difícil. Y a veces como periodistas, no tener fuentes equivale a tomar las fuentes que tenemos a mano. Y a veces la encuesta es una fuente a mano
que nos permite dar información cuando no tenemos, aunque sepamos que le puede errar, pero es más confiable que la discursiva. Nosotros tenemos que torcer ese rumbo, que lo discursivo tenga la fortaleza del principio, de que hay principios de los que yo no voy a renegar, ni me voy a bajar, aunque las encuestas me den negativamente respecto de lo que pienso. Y no es una causa-consecuencia, no es la encuesta me indica que diga esto, hoy soy proabortista, mañana soy antiabortista. No, yo tengo un principio, soy una cosa o soy la otra. Y esas son las políticas que voy a ejecutar. Y créanme los sociólogos también, que las encuestas se van a afinar mucho más, porque la gente va a tener un lugar, un ancla de donde arroparse, de donde agarrarse para saber contestar. A mí a las 7 de la tarde me suena el teléfono fijo, como decía alguien, y la verdad que dice, mire, usted ha sido seleccionado para responder una encuesta. A mí me gustaría que me dijera, mire, usted ha sido seleccionado para responder la siguiente encuesta. ¿Cuántas de las cosas que le prometieron se cumplieron y cuántas no? Y ahí sí, en vez de mirar Argentina, tierra de amor y venganza, le voy a dedicar un tiempo a la encuesta. Muchísimas gracias. Bueno, negro. Muchas gracias a vos. Bueno, Bruno. Sí, No sé si están escuchando los expositores, perdóname, Bruno, bien desde allá. Yes. Sí, buenas tardes ante todo. Voy a recuperar 2 o 3 cuestiones que hablaron sobre hechos puntuales. Haciendo el recorrido que vos decías del año 83 y llegando al 88, que fue la época de Menem, el año 83, y con esto quiero después cerrarlo con algo que tiene que ver con la percepción que tenemos que tener como comunicadores. El año 83 hubo un hecho simbólico muy importante en la campaña de Raúl Alfonsín que tenía que ver con la imagen de campaña, con el logotipo. Las encuestas podían ir diciendo una cosa, pero las calcomanías, ustedes por ahí no sé si han investigado sobre las campañas electorales en Argentina, el logotipo de Raúl Alfonsín era la bandera argentina con la R y la A, que significaba República Argentina y Raúl Alfonsín. Esa imagen se multiplicaba en los parabrisas, se multiplicaba en una época donde era muy difícil expresar la opinión política, vos lo sabés mejor que nadie, yo era muy chico, tenía apenas 10 años. ¿Qué pasó? Bueno, ese hecho simbólico empezó a torcer la elección. Y si las encuestas lo daban ganador a Luder, la percepción que tenían que tener en ese momento los comunicadores tenía que ver con empezar a ver esos hechos. A los 4 años, un poquito más, era del periodo de 6, a los 5 años, claro, a los 5 años se reproduce la imagen, o se reproduce el mismo método. Menem rediseña ese logotipo que tanto éxito le había dado a Alfonsín, le pone Menem presidente de los argentinos. Y se empieza a reproducir en los parabrisas de los autos, la misma metodología. Y eso empezaba a dar la percepción de que podía haber un cambio en la elección. Entonces digo, las encuestas precarias que había en ese momento lo podían dar como ganador primero a Luder, más allá del cajón de Herminio. Yo creo que el cajón de Herminio fue el determinante sobre el final, en los últimos, pero no en el resto de la campaña. Y esta cuestión que traigo a colación de Menem de agudizar la percepción más allá de las encuestas. Y otro hecho que traigo ya en la década del 90 con la aparición del IBR, me quería referir. La aparición del IBR, de la encuesta telefónica, aparece un gurú de estos nuevos que suelen aparecer, no recuerdo bien el nombre, pero era Otaegui, Javier Otaegui. Otaegui participaba del programa de Mariano Grondona. Y llega con un método que iba a revolucionar la opinión pública, que era la encuesta telefónica. Claro, comprar una casa en Argentina, finales de los 80, principios de los 90, una casa valía $50.000, con teléfono valía 100.000. Por lo tanto, aquellos que tenían teléfono tenían un nivel socioeconómico, un poder adquisitivo más alto. Eso que llevaba a que la encuesta estaba sesgada de entrada. No sé si es bien el término que utilizan los sociólogos. ¿Por qué? Porque estaban encuestados gente que le daban a Otaegui, no me acuerdo bien el apellido. Javier Otaegui, que ganaba Estorán. Creo que fue una de las derrotas peores del radicalismo, bueno, de las que empezaron a darle al radicalismo una serie de derrotas a lo largo de la historia. Entonces, ahí digo, el periodista Grondona confió. ¿Qué tuvo que hacer? Echarlo de su programa. Entonces,
son hechos que van marcando cómo se va perdiendo la credibilidad de las encuestas. Yo, en ese sentido, yo soy un ferviente defensor de las encuestas, tanto de un lado como del otro. Me ha tocado estar de los dos lados del mostrador, digamos. Me ha tocado estar desde un gobierno eligiendo, como vos decías, o desde un medio de comunicación, qué encuestador elegir, y generalmente las encuestadoras que eligen los gobiernos, acá no voy a decir los nombres, pero hubo 3 encuestadoras a lo largo de los últimos años, que son de las 4 o 5 más prestigiosas que tiene el país. No dudo en decirlo, la del gobierno anterior, la voy a decir, Analía Alfranco, Analogía, una de las más importantes, la del actual no importa cuál es, pero digo, ¿qué se decidía en ese momento a la hora de tomar la encuestadora? Más allá de quién había estado más cerca de la elección, bueno, sí. O cómo se trabajaba con ella, pidiéndole el cuestionario, saliendo a chequear, en mi caso particular, salía a chequear en los momentos de encuesta si estaban verdaderamente trabajando, si estaban verdaderamente en el campo, si estaban verdaderamente trabajando, y después, obviamente, pidiéndole una repetición a corto plazo para ver si la encuesta era confiable, si lo que había medido esa encuesta era confiable. Al día de hoy creo que la credibilidad tiene que ver también con el aumento exponencial de aparición de encuestas en los medios. ¿No? Hoy yo, si en el Big Data unen mi nombre, Bruno Casenave, a 3 o 4 palabras, una va a ser Lanús, que es el club del que soy hincha, otra va a ser encuestas, porque entro a toda noticia que tenga la palabra encuestas, entro. Y ahí uno empieza a ver que hay un montón de encuestadoras trabajando que no siempre, que tienen tendrá que ver con una cuestión de costos, con una cuestión de quién las encarga, porque contratar analogías, yo le puedo asegurar que no es lo más barato que existe en el mercado, al contrario. Se necesita una estructura para poder soportar esos costos. Y lo digo con conocimiento, con total franqueza se lo digo. Esa proliferación de encuestadoras y de encuestas que nos llegan a nosotros como responsables, a nosotros nos llegan, cada candidato nos trae o nos muestra, como las cartas en el truco, te dice, mirá, acá estoy bien, estoy a 4 puntos. Y cuando querés ver la ficha técnica, quién lo hizo, te la cierran. Entonces empezás a ver que la encuesta no sé si es tan confiable. A mí viene un tipo, y yo le veo en el logo analogías, Jaime, Julio Aresco, cualquiera de ellos, ya está, no necesito que me explique mucho de lo que, digo, por la confianza que me refieren ellos. Te pueden errar, porque el voto es una opinión que rara vez está arraigado en circuitos profundos de la persona, en la conducta, sino que el voto es una opinión que tiene que ver con un comportamiento que puede variar de un lunes a un viernes, y luego obviamente las encuestadoras pueden o no errarle. Mi experiencia como estando de los dos lados y viendo y tratando de evaluar encuestas tiene que ver con esto, buscar la mayor cantidad de datos sobre quién está haciendo la encuesta, sobre la ficha técnica, sobre si la repitió, si se repite, si es confiable, si es confiable o no la encuesta. Y no solo la encuesta en términos electorales, yo soy un defensor también de la encuesta en términos de gestión. Yo considero que no se puede gestionar sin conocer qué está viendo la sociedad, en eso vamos a diferir, pero en la manera positiva, vos decís, para ver qué decimos, yo para ver qué hacemos. Este gobierno se caracterizó por intentar torcer la opinión pública. La gente le decía, o las encuestas le daban como principal preocupación de la gente la economía, y ellos seguían haciendo hincapié en la corrupción. No sé si le erraron, o si fue una estrategia planificada, creo que fue una estrategia. Sigamos por acá, que es lo que nos va a dar rédito. No les dio rédito, bueno, no se puede decir que equivocaron el resultado final de la estrategia, pero el lado positivo de la encuesta como herramienta de gestión puede permitir ver si la gente cree que hay un problema de seguridad, la gente cree que hay un problema que está circulando por debajo de lo superficial, como puede ser un problema de elevación del consumo de drogas, que permiten adoptar políticas públicas que permitan solucionar esos problemas. Soy un ferviente defensor de la utilización de la encuesta como método de gestión, como cualquier método de ciencias sociales, primero la investigación antes de planificar y antes de aplicar,
En eso, la encuesta para mí juega un rol fundamental en la gestión. Creo que hoy no se puede gobernar sin encuestas. Con esto no quiero decir que se use una encuesta para desviar la atención o para decir, digo, como herramienta de gestión, como definidor de políticas públicas. Creo fervientemente en eso, creo en el valor de las encuestas en ese sentido, creo en el valor que tienen también en las campañas electorales, más allá de que haya tanta proliferación, y la verdad es que nosotros como periodistas o como profesionales de la comunicación, tenemos que ser, que eso ya va en la faz profesional y en la faz de cada uno, elegir qué nos están dando, ver qué nos están dando, prestar atención y no hacer porque nos lleguen, si alguien nos quiere operar, como hacía referencia Pedro, la encuesta que apareció ese viernes último, yo recuerdo, y voy a poner nombre y apellido, 2 periodistas, Jonathan Viale y Lucas Morando, en la red, diciendo, hay una encuesta, parece que al que perdía no le va a ir tan mal, y miren los mercados cómo están subiendo, y el lunes no pidieron disculpas por lo que dijeron, y no mostraron la encuesta. Si a mí el lunes venían y me decían, mire, la encuesta la hizo Julio Aurelio, por dar el nombre de un histórico. Y la verdad, y bueno, yo le hubiera creído lo que habían dicho el viernes. Ese mismo martes le hicieron una entrevista a Víctor Fera, el dueño de Maxi Consumo, y les dijo, el viernes ustedes tienen que hacer periodismo. Y los dos hicieron los pagos, tanto Viale como Lucas Morando. ¿Cómo? ¿Qué nos está diciendo? Que no vuelvan a hacerlo del viernes, le dijo el tipo. Le marcó. O sea, no se escuchó lo que ellos dijeron. Fue una operación berreta, una operación de las peores que yo he visto en los últimos tiempos. Veda electoral, lunes a las 3 de la tarde, 2 de los periodistas más escuchados, por lo menos la red es una de las radios más escuchadas, diciendo que había una encuesta que daba un empate técnico. Yo no lo había visto nunca, sobre todo si el empate técnico no se dio. Si hubiera salido la elección 38-35, bueno, ahora salió 50-32. No puede haber no sido, no tengo el elemento yo para creer que no fue a propósito, que ellos no lo dijeron sabiendo esto que decía Pedro, que había mucha gente que iba a perder mucha plata y mucha que iba a ganar mucha plata. Fueron una herramienta, ellos. Tratemos de no caer en eso, o seamos una herramienta por lo menos de lo que creemos como profesionales de la comunicación. Yo en lo que creo, y en el mismo sentido ideológico acá del compañero, yo les creo a los que me dicen algo por un lado, y bueno, y trato de, en ese marco ideológico que tengo una matriz ideológica, fui criado, vivo y me concibo dentro de una matriz ideológica, trato de creer lo que se da dentro de ese marco ideológico en el que yo estoy inmerso. Ahora, o soy crédulo del marco ideológico al que pertenezco. Pero bueno, seamos desconfiados. Como periodistas, como trabajadores de la comunicación, seamos desconfiados de lo que nos llega, miremos y tengamos percepción, esto que yo les digo. La calcomanía, había de cada 50 autos, 40 tenían la calcomanía de Raúl Alfonsín. Y bueno, algo está pasando, algo está circulando por acá debajo que las encuestas no están pudiendo ver. Así que bueno, creo en las encuestas, le doy muchísimo valor a las encuestas, tanto para el diseño de estrategias electorales, para el diseño de estrategias de marketing y tanto como para el diseño de políticas públicas en cualquier gestión de gobierno que quiera llevar adelante una gestión exitosa en cualquier ámbito, nacional, provincial o local. Muchas gracias. Fantástico, Bruno. Bueno, nos queda nuestro último orador, así que le damos la palabra a Lautaro. Te vendiste, Bruno, ya, o sea, ya dijiste, ya te vendió, aprovechó. Bueno, yo había apuntado algunas cositas que me interesaba compartir con ustedes respecto de la credibilidad, la responsabilidad, lo que recién hablaba Bruno y el negro, comparto casi todo con ellos. Yo trabajé varios años en el diario La Arena y permanentemente llegan al mail del diario encuestas, que generalmente no te las mandan los candidatos porque sería obsceno, siempre te las manda alguien de su entorno. La palabra del director siempre era, bueno, si hay una encuesta, ¿quién la hace y quién la paga? Si no, no se publica. Eso era lo primero que debíamos hacer si queríamos utilizar esa información. Después viene el segundo punto, que era recién lo que refería Bruno en este sentido, indagar sobre los métodos, la ficha técnica, es representativo. ¿Cuántos de acá tienen teléfono fijo en su casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. ¿Cuántos respondieron una encuesta en el último año, una encuesta telefónica? 2. ¿Pueden decir a quién votaron? ¿Pueden decir a quién votaron en las PASO? Votó a Fernández. Votó a Del Caño. O sea, deberíamos decir que un 50 entre la izquierda y Fernández. El método del que hablaban los colegas acá recién, la respuesta de voz interactiva, el IBR, es evidente que ya no sirve para reflejar las necesidades que tenemos hoy como sociedad, teniendo en cuenta que solamente el 50% de los hogares en la República Argentina tiene acceso a un teléfono fijo. Tercer punto, ser conscientes que detrás de cada estudio hay alguien que espera que esos datos se conozcan y sean utilizados. Acá hay un caso que es fantástico, que es el caso de los radicales este año, que no se animaban a ir a una interna en un primer momento y querían dirimir quién era el candidato con una encuesta. En el medio ocurre algo que es que al senador Juan Carlos Marino lo acusan de abuso sexual contra de haber ejercido abuso sexual contra una de sus empleadas. Bueno, ahí hay un movimiento que se da y ya la encuesta pasa a un segundo plano. Ya ahí empieza a jugar la política. Y entonces el que estaba tercero en las encuestas, que era Daniel Kroneberger, ahora pasa a ser el primero. O sea, la importancia de las encuestas también va variando según el contexto, la relevancia que nosotros le damos a esa información. Por supuesto, habían acordado en que sea una encuestadora de Buenos Aires en la que todos estuvieran de acuerdo, que no esté viciada, no sé quién habrá pagado esa encuesta, finalmente terminaron perdiendo en las elecciones y poco valió esto o sea, hubo mucho rum rum, pero al final no les sirvió de nada. Cuarto, el mundo de los estudios de mercado y los sondeos de opinión está íntimamente ligado hoy al de la comunicación política, la Compol. El que te vende el diagnóstico es después el que te vende el remedio. Digo, las estrategias de comunicación, esto de lo que hablaba Bruno recién, está todo íntimamente ligado. Y ahora vamos con el número 5, que acá me interesa compartirles algo que leí en la última semana en el diario Clarín. Más de una vez, los resultados obtenidos no les gustan a quienes lo piden. No sabemos qué relación existe entre, en este caso, los políticos y las encuestadoras. Hay consultores que, a riesgo de perder credibilidad, aceptan tocar los resultados para beneficiar al cliente. No se puede manejar. Nosotros como periodistas no podemos saber qué es lo que ocurre dentro de la relación. Y aquí un buen elemento es la contrastación. Bueno, valerse de otras encuestas. Si queremos dar cierta información es valerse de otras encuestas. Acá voy a compartirle algo que salió en el diario Clarín. Dice, las encuestadoras le llevaban los números a Peña y a Macri que no eran ciertos. Vos podés inducir a la gente a que te diga a quién podría llegar a votar. Es decir, trabajaban sobre los indecisos. ¿Prefiere volver al pasado o mirar al futuro? ¿Macri representa más el pasado o el futuro? ¿Podría llegar a votar a Macri? Es decir, acá se va a la mierda toda la academia, se va al tacho todo lo que hablaron estos monstruos que tenemos por videoconferencia, y entran a jugar otros factores que nos terminan jodiendo no solo a todos los argentinos, sino también a los propios periodistas si es que no nos ponemos finos en estas cuestiones. El sexto punto que tengo ahí para compartir con ustedes tiene que ver con, prestar atención, especial atención al análisis que se hace de los datos. No está mal leer el comentario, si podemos acceder, de las encuestas. Porque por ahí el número en el ejercicio, en el gráfico, dice una cosa, pero la interpretación que puede hacer el analista también es valiosa. Ese es por ahí el principal aporte que hoy tienen las encuestadoras o la gente que se dedica a eso. Estoy de acuerdo en que no fallaron las encuestas, falló también el sistema de transmisión de datos, es decir, toda la elección estuvo viciada de fallos, la previa, las proyecciones, lo que ocurrió en el mientras tanto. Y quería, otra cosa de las que estábamos hablando, de los que pronosticaban diferencias, de las 20 consultoras que pronosticaban una diferencia a favor de Alberto Fernández en las PASO,
La que menos le erró, que se llama clivaje, le erró por 4 puntos. Y por la que más le erró por 18. Los que daban a favor de Mauricio Macri, o sea, la que le daban ganador a Mauricio Macri, la que menos le erró por 17 puntos. Y la que más, por más diferencia pifió, fue por 19 puntos. ¿Es serio? ¿Es serio un estudio de este tipo? ¿Le podemos dar relevancia a un estudio de este tipo? Digo, en esto de que no sabemos cuál es la relación del comitente con el que la hace, de quien la pide con la empresa, tampoco podemos poner en riesgo nuestra credibilidad, nuestro nombre. Y ahí entra en juego, más o menos para ir cerrando, el tema de la percepción. Yo hablaba con amigos que se dedican a esto. Uno que estuvo acá para el Festival PAM, le pedían una encuesta para las varillas en Córdoba. Y él le decía, mira, yo necesito una semana, porque yo hago encuestas. La encuesta vale 700 pesos. 700 pesos cada una. Para tener una muestra representativa necesitas 1000 encuestas. Son 700.000 pesos. No puedo. Entonces, hay gente que relega muchas veces acercarse a la verdad, al resultado, tener un conocimiento preciso de lo que se está jugando, justamente también por motivos económicos. Y bueno, eso, no releguen la percepción, lo que ustedes ven todos los días, los que tienen posibilidades de trabajar en medios o que están involucrados en instituciones. Yo charlaba con amigos y digo, la heladera no miente, o sea, yo hago notas todos los días de gente que la está pasando re mal. Yo no puedo entender que Macri sea ganador. O sea, uno tiene una percepción, uno sabe qué pasa en los barrios, qué pasa en ciertas organizaciones, qué pasa en los clubes, qué pasa en nuestra provincia. Y en eso me parece que también tiene que estar puesto el ojo de los periodistas y el compromiso de nosotros que tratamos siempre de llevarle la mejor información, la más útil, a la gente que nos está mirando. Y por último quiero recomendar 2 películas o documentales que a mí me gustaron y que trabajan toda esta problemática, aparte de lo que decía al principio Miguel. Una de ellas es Nada es privado, que seguramente la deben estar visto, que tiene que ver con Cambridge Analytica, y la segunda es Brexit. La de Brexit es genial, porque justamente trabaja con esto un tipo que es una especie de Durán Barba, que va captando la percepción para salir de la Unión Europea en bares, en pequeños lugares, y hace como un ejercicio increíble y también muy perverso, ¿no? Pero bueno, esas 2 películas les recomiendo para ir cerrando. Eso es más o menos todo. Gracias. Bueno. Como somos de pilas larga duración, no quiero comprometer mucho a los colegas de Buenos Aires, pero no tendría sentido terminar las exposiciones, sino por lo menos intercambiar 3 o 4 ideas fuerzas como para que esta actividad nos cierre a todos desde el punto de vista de todos los argumentos que se dieron y básicamente el claro esclarecimiento, y ahí me pongo como parte de la corporación sociológica que hacemos, los que defendemos el método y los que consideramos que con nuestra idea profesional transparentamos la actividad. Si los chicos que están acá acompañándonos como auditorio no tienen preguntas, abrimos un poco una última pregunta, tanto para el panel de los compañeros de acá de los medios como para la gente de la investigación de mercados y de opinión. Ustedes mencionaron pusieron como en el centro también de la cuestión el tema de la idoneidad y la credibilidad. Adrián actualmente es el vicepresidente de SAIMO, Pedro es integrante del espacio que representamos todas las entidades profesionales. Me gustaría que en cierta medida pudiéramos o que puedan explicar, no sé, brevemente, qué se está haciendo desde estas instituciones justamente para poder poner en el centro estas cuestiones que tanto se han criticado, ¿no? Y acá quiero dejar también un dato informativo que también nos pone a nosotros en un lugar de reflexión con respecto a lo que se viene. Ayer se cerró un periodo de convocatoria de un mes que fijó el INDEC para hablar sobre la nueva ley, sobre el proyecto de ley de estadística pública, y hicieron una convocatoria, digamos, muy cerrada, que duró aproximadamente un mes, donde las ciencias sociales, la sociología, la demografía, las ciencias que vertebran toda la estructura productiva de las estadísticas nacionales en el INDEC, quedan afuera.
obviamente primó la lógica de, digamos, en el Consejo Consultivo que propone la ley no estamos nosotros y están, por ejemplo, los economistas y los estadísticos, ¿no? Una paradoja. Por eso me gustaría que los colegas puedan un poco hacer realmente una defensa corporativa, porque a nosotros nos corresponde, digamos, por atributos y por leyes, la construcción de esta información sujeta a reglas. Así que, Pedro o Adrián, si tienen ganas de un poco responder esta pregunta, genial. Brevemente, Saimo invierte muchos de sus recursos y muchas de sus energías y su tiempo en mantener estándares de ética. Saimo tiene asociación principalmente con el SOMAR, que tiene un código de ética en cuanto a cómo se tienen que realizar las encuestas. Estamos articulados también con WAPOR. Hay un código de ética de Saimo, trabajamos en capacitaciones. Ahora, el tema no es Saimo. Los que estamos en Saimo somos los que adherimos a ese código de ética. O sea, mencionaron 3-4 veces a Aurelio, que es uno de los socios de Saimo, incluso no sé si no es uno de los socios fundadores. No conozco entre los colegas que estamos en Saimo, por ejemplo, quienes no estén trabajando en forma responsable. Justamente eso es lo que digo, que incluso colegas que trabajan con muchísima solidez metodológica y que hacen las cosas bien y como corresponde, de repente en una elección, como la anterior, la pegaron, pero por décimas, y en esta elección la pifiaron por 15. Entonces hay un tema que tiene que ver con mantener esta idea de poner al frente la ética profesional. Entendemos de que el problema no tiene que ver justamente con quienes estamos adhiriendo a la ética. Mencionaron, por ejemplo, el uso de encuestas como maniobras para producir sacudones económicos. Cuando yo hablaba de doña Rosa que vendió dólares para guardar abajo el colchón en base a una encuesta, y bueno, no lo hizo en base a una encuesta, no lo hizo necesariamente en base a una encuesta de uno de los socios de Saimo. Entonces hay un tema acá importante, y bueno, y también actividad de difusión, sobre todo en relación a la prensa y a las universidades, como esto que estamos haciendo acá, de entender cómo se trabaja y todo, cómo se debe trabajar el tema de las encuestas. Hay una legislación muy clara sobre quiénes deberían poder estar publicando resultados de encuesta, pero también cuando ustedes ven quiénes son los que publicaron los resultados de las encuestas, que son las grandes consultoras, esas consultoras en las cuales estamos confiando, y que todas están registradas donde tienen que estar registrados y adhieren a los códigos de ética, también ahí esas encuestas tuvieron un gap gigantesco con la realidad. Entonces, sin dejar de lado toda esta preocupación activa que tenemos por la adherencia a los estándares de calidad, por la adherencia a los códigos de ética, por el uso correcto de las herramientas, por la solidez metodológica, por todas estas cosas, parte de lo que estamos haciendo es entender cuáles son los fenómenos que se están dando alrededor que hacen que la encuesta o el resultado de la encuesta se comporte de la forma en la que se está comportando, y nos parece que ese debate es más prudente. Nosotros incluso, por ejemplo, habíamos comenzado en Saimo, cuando empezó el proceso electoral, con todo un tema de difusión, gacetillas, un vínculo con las universidades, y de repente las encuestas bien hechas las pifiaron por 15 puntos. Entonces, ¿de qué vamos a seguir hablando? De que hay que poner la ficha técnica, agarrar la encuesta con ficha técnica y también la pifió por 15 puntos. Entonces, me parece que es un momento de como dar ese paso más allá y de empezar a entender de que más allá de que, no niego de que haya cuestiones de ajuste metodológico, lo del IBR ya es una verdad de perogrullo, lo de las encuestas domiciliarias en una verdad de perogrullo hace 1000 años. O sea, la idea de que, por ejemplo, que antiguamente las encuestas las encuestas adherían más al principio probabilístico, es una gran mentira. Siempre fue un probabilístico a medias. Para que se entienda, digo, la idea probabilístico es que todos los miembros del universo tienen la misma chance de ser encuestados. Ahora yo te digo, ¿todos los miembros del universo, o sea, todos los ciudadanos argentinos tienen la misma chance de ser encuestados? No, y no la tuvieron nunca, ni con IBR, ni con presenciales, porque las presenciales, por ejemplo, se hacen en ciudades más o menos grandes, no se hacen presenciales en
Carmen de Areco, ciudad de 10.000 habitantes. ¿Entiendes? Porque nunca se hicieron, no hay forma de hacerlo. Aparte haces 1.000 casos, 2.000 casos, que es una muestra, que cuando lees la tablita y los manuales de metodología te dicen que es la muestra que tenés que hacer, y en esos 2.000 casos no vas a mandar a un encuestador a tomar uno en Carmen de Areco. Hay un libro de Asimov, un cuento de Asimov, creo que es de Asimov, súper interesante, que es que en esa fantasía que tiene Asimov, de que hay una computadora que gobierna el mundo y qué sé yo, lo que hace la computadora es identificar cuál es el ciudadano cuya opinión es representativa de la población. O sea, cuál es el ciudadano con el cual vos podés construir, cuál es el individuo que vos podés construir una muestra de un caso y que esa muestra es representativa. Entonces ahí cuenta todo el drama de este individuo que lo eligen, y que entonces él tiene la responsabilidad de decidir quién va a ser el presidente, porque como que la computadora dice, ¿para qué vamos a hacer elecciones si yo tengo un algoritmo que identifica quién es el tipo cuya decisión es la más representativa de todos? Entonces hay cuestiones para entender. Me parece que el punto nuevamente está en entender de que la encuesta es una herramienta más, de que no es una Biblia, que no es una profecía, de que las cosas no tienen siempre que ver con la técnica de recolección de datos ni con el tamaño muestral, sino que vos la usás, es una herramienta más en una caja de herramientas grande, complementaria, donde vos articulás distintas cosas, triangulás, donde vos vas viendo tendencias. Por ejemplo, no es tan importante lo que tu encuesta da con respecto a la realidad, sino lo que tu serie de encuestas te dio a vos, porque si siempre las hiciste igual, tu serie de encuestas siempre va a tener el mismo sesgo. Entonces, si vos venís encuestando de la misma forma y vos ves que hay una tendencia, bueno, por ahí vos no podés extrapolar y decir, che, a mí me está dando 60-40 a favor de Fernández, y entonces yo predigo que va a ser 60-40. Pero si vos cuando empezaste la primera era 70-30 a favor de Macri, y después se fue reduciendo el gap y termina siendo 60-40 a favor de Fernández, olvídate de qué tan grande o tan chica es la diferencia o cuál es el número, y no digas, me dio 60-40 y ese va a ser el resultado. Decí, mirá, hice 15 encuestas en los últimos 3 meses, se viene dando así, esta es la tendencia. Es ese el tipo de razonamiento que tenemos que empezar a entender, y también esto otro que decía, de entender qué lectura hacemos de la brecha que hay entre lo que la encuesta dice y lo que la realidad demuestra. También viene trabajando hace bastante tiempo con el tema de periodismo y opinión pública. Bien, bueno, desde las instituciones estamos con 2 procesos complementarios. Uno tiene que ver con el que dice Adrián, cómo ahí hay un bache, ¿no?, entre la encuesta y la opinión efectiva de la gente. Lo que estamos empezando a investigar son metodologías complementarias y novedosas que quizá pueden empezar a acercar esos datos habida cuenta de la falencia hoy del instrumento. Y después tenemos una suerte de acciones superestructurales que tienen que ver, por un lado, con seguir conociendo y reconociendo cómo muta la práctica nuestra como cientistas sociales, y en función de eso generar, si se quiere, legislación interna, ¿sí? Para el año que viene estamos avanzando en la reforma de nuestro código de ética, porque entendemos que no se ajusta hoy a la realidad, de nuevo, de nuestra práctica profesional. Y por el otro lado también estamos revisando la posibilidad de tener una ley que regule, una ley que es actualizada, que regule la práctica profesional de los sociólogos y sociólogas. Con lo cual, bueno, digo, esto no es una cuestión cerrada, ¿sí? La realidad es dinámica, nuestro objeto es súper dinámico, es la sociedad, y me parece que en función de eso tenemos que ir dando respuestas. Así que, bueno, digo, esas son concretamente las secciones que estamos llevando a cabo desde las instituciones. Bueno, y quedaría la última opinión de Miguel, y creo que ya, si no tenemos más que decir, cerramos el panel. Brevemente, lo que quería comentar es, bueno, en principio me interesa un poco también esta cuestión de darle otras funciones quizás
no tanto predictivas, ¿no? Un poco lo que decía Adriana, las encuestas, esta cuestión de los grafitis expresivos. No, lo que sí quiero, me parece importante, que todavía no se ha trabajado mucho en esto en encuestas, es todos los temas de segmentación, digamos, ¿no? O sea, la gente no vota igual, todos sabemos, digamos, ¿no? Que hay distintos perfiles de voto de acuerdo a niveles económicos. Hoy en día la estratificación territorial es la segmentación quizás más fuerte que puede haber en las encuestas, entonces me parece que es importante analizar todas estas cuestiones de la comprensión. Pero bueno, obviamente el pronóstico es, para eso, digamos, la cuestión económica de las encuestas funciona mucho sobre el pronóstico, y eso tampoco hay que desconocerlo, digamos, ¿no? También hay una cuestión también con el tema de las probabilidades, ¿no? No es que todo el mundo tenga la misma probabilidad, la probabilidad tiene que ser conocida, eso es lo que dice la estadística, ¿no? Y hay métodos estratificados que nos permiten, sin necesidad de ir a todos los lugares, de tener algún tipo de acercamiento estadístico digamos, al universo que queremos de alguna manera inferir. Sí, me parece también, con todas estas cuestiones que veníamos charlando sobre los posibles sesgos y los posibles nuevos usos de las encuestas y conocer el contexto social donde la gente te miente o no te miente en una encuesta, quizás sería interesante también plantear cómo se hace en otros países, como en Estados Unidos existe, se llama National Election Studies, que es un trabajo longitudinal que se viene haciendo de los años 50, ¿no? Donde realmente no es una encuesta paga por un político determinado o por un medio determinado, medio de comunicación determinado, sino que se viene trabajando incluso longitudinalmente, o sea, ¿no? Siguiendo el voto de la gente, cómo va cambiando su cultura política, si cambia. Eso también se hace en Gran Bretaña, British Panel Study. Bueno, son todos ejemplos, digamos, de sistemas de medición que no tienen que ver exactamente con una demanda comercial sobre un pronóstico particular, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con esta cuestión más de la comprensión del contexto, que estoy de acuerdo que es muy importante. Obviamente también la encuesta es un instrumento que se utiliza para muchísimas otras cosas, ¿no? Esto que comentaban también nuestros amigos periodistas, de la orientación de la política pública, también obviamente la orientación de qué es lo que tengo que decir en la campaña, pero tiene muchísimas funciones. Conocer la pobreza se hace con una encuesta. Bueno, hay miles de cosas en las cuales las encuestas nos orientan, y quizás en ese sentido había traído una reflexión general sobre el asunto. Y bueno, me parece entonces que hay que atender, ¿no? La cuestión también, por un lado, de la cuestión profesional. Ahí también estoy de acuerdo con Pedro y Alejandro, todo este trabajo que viene haciendo fantástico de trabajar con los consejos profesionales, de trabajar con las instituciones, este tema del INDEC, que yo le había comentado a Alejandro que se había abierto una consulta pública sobre cómo tiene que ser la legislación del INDEC. También es sumamente relevante, porque hemos tenido también institucionalmente problemas con ese tipo de mediciones que son tan importantes en la vida del país. Y bueno, pero entonces lo que sí me parece, quizás lo que nos está faltando en Argentina, quizás será un tipo de sistema o instituto universitario, y acá me gustaría interpelar también a la gente que está estudiando estos temas, a las universidades, que se puedan utilizar o se puedan hacer encuestas que tengan quizás un panorama más amplio, ¿no? Que no sean encuestas únicamente comerciales, sino también de contexto y de percepciones, etcétera, etcétera, y que nos permita también conocer un poco los problemas metodológicos, los problemas de la gente, también desde una perspectiva más independiente, por decirlo así. Bueno, muchísimas gracias a los expositores por el esfuerzo de sostener una actividad así tan interesante en el tiempo. Y bueno, gracias a Adrián y a Saimo por prestarnos Zoom para poder haber garantizado esta conferencia. Muchas gracias a los compañeros del periodismo local. Y bueno, los estudiantes de Opinión Pública e Investigación de Mercados, espero que hayan recibido una clase con estos monstruos que tenemos tanto en Buenos Aires como acá en Santa Rosa La Pampa. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, por suerte la estamos grabando la conferencia, las entidades profesionales seguramente la van a difundir en toda su comunicación institucional y la dejaremos al servicio de los medios y también al servicio de la Universidad Nacional de La Pampa. Buenas tardes.
Muy bueno, amigo, muy bueno. Excelente, ¿no? Muy bueno.